Bueno, esto es una simple introducción a un tema que, para que sea una idea, es imposible decir hoy de una persona que conoce Kubernetes completamente. La verdad que para aprender Kubernetes hay que, cuando le explico a la gente Kubernetes, en general más o menos 12 horas es el tiempo para recién saber lo introductorio de Kubernetes, y en general una empresa que quiere adoptar Kubernetes, empresas grandes, le lleva cerca de un año. Con esto no estoy diciendo de que esto es imposible, es un nuevo paradigma, ¿sí? Ya algo de contenedores vieron, es muy importante lo que están aprendiendo en sistemas operativos, les diría que es importantísimo. Y la idea hoy es mostrarle un panorama de qué es Kubernetes, qué no es Kubernetes, mostrarle una demo y tratar de hacer todo lo más rápido posible porque son muchas cosas comprimidas. Así que igual siempre me pueden frenar para cualquier duda que tengan a medida que voy avanzando. Bien. Bien. Bueno, vamos a ver una introducción. Un poquitito de kubectl, decir cómo podemos trabajar con Kubernetes, entender qué son los objetos que maneja Kubernetes, y después un ejemplo. Arrancamos la introducción. Primero me gusta siempre hablar de historia. Yo solía ser un docente de C, un lenguaje de las opciones que habían, y que este año lamentablemente se sacó. Yo creo que es una materia que debería ser obligatoria, no optativa, porque, bueno, sabrán que sistemas operativos, particularmente Unix, fue desarrollado en C, y no solamente ese sistema operativo, sino que la historia de C y Unix están íntimamente relacionadas. Yo, cada vez que explicaba C, daba más sistemas operativos que C. Así que, básicamente, lo que quería contarles un poco de historia de Kubernetes, porque la historia es lo que hace a lo que estamos usando hoy, y que sale tanto esto. Después vamos a hablar de la arquitectura, qué significa alta disponibilidad, una palabra muy sobrecargada, muy usada, pero no sabemos bien qué corno es, y cómo son las instalaciones de Kubernetes. Entonces, ¿qué es Kubernetes? No sé si se ve bien, porque entre la luz y el cañón se ve medio... ¿bien? Perfecto, bueno. Kubernetes es una plataforma portable y extensible de código abierto para administrar cargas de trabajo y servicio. Cuando hablamos de plataforma portable, lo primero que tienen que entender de Kubernetes es que es algo para crear cosas. Es como un lenguaje de programación. No lo vean como que es un producto. De hecho, Kubernetes pelado es como un sistema operativo recién instalado y el prompt titilando. Es eso. Arriba le vamos a volcar un montón de cosas que hacen que Kubernetes se vaya transformando. Verán que Kubernetes se usa por empresas gigantescas, ¿sí? Pero más allá de que las empresas gigantescas lo usan para una cosa puntual, como puede ser Uber, para lo que es su lógica de negocio, también pueden ver que todas las soluciones de Machine Learning que se pueden ver por ahí, como TensorFlow o alternativas, es muy difícil de instalarlas si vos tenés que instalarlas en máquinas virtuales. Y si tenés que instalar todos estos frameworks de Machine Learning manualmente, te volvés loco. Una forma de hacerlo muy fácil es en Kubernetes. Entonces, van a ver que Kubernetes es una plataforma para construir plataformas, es de código abierto, ¿sí? Y eso es lo más importante, y sirve para administrar cargas de trabajo. Cargas de trabajo son cosas que corren ahí adentro. ¿Y qué corremos? Programas que se llaman procesos. Ustedes ven procesos acá, sabrán que los procesos son un programa en ejecución que se puede forkear, tener hijos o tener threads. Eso que vamos a correr lo vamos a encapsular adentro de contenedores o de virtuales, porque hoy Kubernetes no solamente corre contenedores, sino que además corre virtuales. Es decir, que Kubernetes fue pensado para correr contenedores, pero hoy en día levanta máquinas virtuales también. Es medio loco. También facilita la automatización y la configuración declarativa. ¿Saben qué es algo declarativo? Como que uno hace un archivo explicando lo que quiere, básicamente. Exacto. Lo imperativo es cuando uno dice, salí del aula, y te están dando una instrucción para que salgas del aula. La otra cosa es que hay un manifiesto escrito en algún lugar que dice que el que habla en clase se va al aula. Y todos seríamos tan correctos que lo haríamos. Tiene un ecosistema grande y en rápido crecimiento, bueno, es gigantesco.
Abajo lo que dice es que el nombre de Kubernetes se achica como K8S porque es lo mismo que I18N. Hay 8 letras entre la K y la S de Kubernetes. Y es una palabra en griego que significa timón o timonel, piloto. Bueno, ¿cómo arranca Kubernetes? Bueno, Kubernetes arranca en el año 2014, lo libera Google, pero antes Google tenía un proyecto que se llama Borg. Yo le puse un link, esto es una URL que les voy a subir después a Cátedras. O sea que todo esto está online, lo pueden ver. Y ese link que ven ahí es un link a un paper. El paper que Google libera explicando qué es Borg. Borg es lo que es Kubernetes, o sea, la estructura de Kubernetes se inspiró en Borg. Así lo llamaban adentro de Google, pero allá por el año 2003, 2004, cuando Google monta toda su infraestructura con esto, ¿sí? Y así es como nace lo que hoy conocemos como Kubernetes, a partir de algo que usó Google para sus servicios, lo que era Gmail, Google Drive, cuando recién arrancaban, y que le fue muy bien. Lo que es muy loco leer en ese paper o escuchar a la gente que realmente creó Kubernetes es que eso lo tuvieron que hacer porque cuando compraron el hardware tenía un data center gigante y el problema que tenían es que cuando se fueron a instalar todo lo que ellos pensaban se dieron cuenta de que el hardware que tenían no soportaba virtualización. En un año donde la virtualización era algo que ustedes verán que el sistema operativo, el hardware que tienen sus máquinas tiene un flag en el procesador de si soporta o no virtualización, que en AMD o en Intel son un flag diferente, ¿sí? El hardware que había comprado Google, que eran muchas máquinas para un super mega data center, no soportaba virtualización. ¿Qué necesitaban? Poder usar hardware físico instalado de una forma controlada. Y así es como empieza esta carrera de cómo es que se crean los contenedores y cómo es que se crea Kubernetes y cómo es que se crea todo lo que hoy tenemos. Bien, yo traté de armar una línea de tiempo que voy a ir ampliando porque para mí con estos colores no se ven, pero no importa. ¡Ay, qué salame! Ahí se ve, ¿no? Esperen que hice cagada acá. Ahí está. ¿Ahí se ve? Bien. Bueno, lo que estamos viendo ahí es que en el año 79 en Unix se crea el chroot, una de las principales características de los contenedores. En el año 2003 nace Borg. En el año 2004 Solaris trae sus contenedores. Solaris era un Unix de Sun y presenta los contenedores. Espérenme que acá me quedó un zoom y ahí está. Perfecto. En el año, ¿qué estamos viendo ahí? Solaris Containers está en el año 2005 aparece OpenBZ. Aquellos que alguna vez, los más grandes, ustedes seguramente no, usamos Proxmox. Proxmox es un hipervisor tipo VMware que se usa mucho, es un proyecto open source para gestionar virtuales. Y OpenBZ era una forma de levantar virtuales que no eran virtuales, corrían en contenedores. Fue como el primer contenedor en Intel. En el año 2006, Google lanza los cgroups. ¿Por qué? Porque Borg se apoya en cgroups. Ustedes ya vieron algo de cgroups, por lo que estoy viendo. Entonces, verán que ustedes controlan cuántos recursos le pueden dar a los procesos, y así es como Borg permitía que ningún proceso se coma toda la CPU que corría en una máquina. Lo otro que había que garantizar era cómo después distribuían las cargas para que no corra todo en una sola misma máquina. Después del 2006, Google crea los cgroups y se presentan se meten adentro del kernel. En el año 2008 surge el LXC, que son los Linux Containers. Hoy en día el proyecto de LXC no existe más, se llama LXD y se usa con libvirt o con contenedores que se manejan todo con este producto que se llama LXC. Pasamos a la siguiente y esperen que vuelvo a achicar y ampliar. Ahí va. En el año 2013 nace Docker. Docker es lo que fue la vedette del momento, estaba muy de moda Docker, era un golazo lo que habían creado porque era muy fácil manejar los contenedores, que con LX era un despelote. Con Docker lo que vos tenías era un wrapper de LXC para poder manejarlo con un comandito que es el que hoy conocen. En ese año estaba hecho en Python, era muy lento y de backend usaba LXC. Pero Docker creció. Kubernetes en el año 2014 se crea liberando lo que era Borg y reimplementándolo en Go.
que Google haya decidido liberar Kubernetes. Yo después también les voy a subir un video de la historia de Kubernetes, muy interesante video, que habla de cómo es que Google decide liberar un producto como Kubernetes. Porque no es fácil para una empresa tan grande como Google decir, libero esto. Entonces, cuando lo libera, deciden hacerlo en Go. Y cuando deciden hacerlo en Go, los primeros commits, todo hicieron que Go tenga un impulso terrible. Tanto Docker como Kubernetes se desarrollaron en Go, y al lenguaje Go le vino fantástico. Creció muchísimo el desarrollo en Go. ¿Qué sucede en el año 2015? Docker mismo propone hacer una estandarización de los contenedores. ¿Qué es eso que se ve como OSI? Open Container Initiative. ¿Qué es eso? Una estandarización de cómo trabajar con contenedores. Las librerías que usaba Docker internamente, que primero era todo Python y después lo pasaron a Go, sacaron el código de dentro de Docker y se llevaron a librerías Go que quedaron para ser usadas por la comunidad. Y se estandarizó la forma de hacer los contenedores, las imágenes de los contenedores y de cómo crear los contenedores. Esa estandarización, ese estándar, que en un principio era una definición nada más, y librerías, hicieron que en el año 2016 Docker libere Containerd. Además, se cree el CRI, que es Container Runtime Interface, y tenemos Scopeo, que es otro producto que nace. ¿Qué son esas cosas? El estándar nace en el 2015, en el 2016 se liberan los primeros productos que hacen uso del estándar. Uno fue Containerd y el otro fue Scopeo. Productos que desarrolla Docker. Docker empieza a cavar su propia fosa. Ese mismo año, Kubernetes crea CRI, que es Container Runtime Interface. Es lo que Kubernetes empieza a estandarizar, cómo él va a hablar con distintos engines. Kubernetes se creó para manejar contenedores, pero hoy en día les dije que maneja virtuales. Ese CRI termina siendo esta estandarización para poder manejar cualquier tipo de carga de trabajo, no solamente contenedores. En el 2017 Docker dona Containerd a la Cloud Native Computer Foundation. Ahora les voy a hablar un poco de qué es la CNCF, un concepto fundamental. En el año 2017 surgen alternativas a Docker, muy impulsadas por Red Hat. ¿Quieren usar un comando que es igual a Docker? Usen Podman. Podman es lo mismo que Docker, pero no usa un daemon. Docker es un cliente-servidor. Docker es el cliente, Dockerd es el daemon. Podman corre sin daemon. Habla directamente con la system call del sistema operativo y es mucho más seguro. Por otro lado tenemos Buildah. Buildah se usa para construir imágenes de forma imperativa. Uno, en vez de usar un Dockerfile, que no se llama más Dockerfile, ahora se llama Containerfile, porque se está estandarizando. Docker ya murió. No murió. Simplemente se privatizó. Nosotros somos estatales, públicos y bancamos lo libre. Entonces, Dockerfile no more. Containerfile sí. Con Docker Build toman un Containerfile. Por otro lado, lo que tenemos es lo que sucedió en el año 2019, que Containerd y CRI-O comienzan a hacer el reemplazo de lo que es el Docker Gem de Kubernetes. Kubernetes en el año 2019 saca un release que dicen que Docker empezaba a estar deprecado, porque en el año actual se dejó de usar Docker en Kubernetes. Ya no usa más, o sea, un clúster nuevo de Kubernetes no corre con Docker. ¿Sí? Corren solamente usando CRI-O, Containerd, pero no usan más Docker. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Un poco de historia entonces. Volvemos acá. Bien. Luego de Kubernetes 1.0, el crecimiento de Kubernetes fue exponencial. Y el 20 de agosto del 2018, Google transfiere la propiedad de Kubernetes a lo que se conoce como la Cloud Native Computer Foundation. ¿Qué corno es la Cloud Native Computer Foundation? Bueno, hay algo que se llama la Linux Foundation. La Linux Foundation, por ahí la conocen, pueden entrar. Es una organización sin fines de lucro, pero que lucra. ¿Por qué? Porque vende cursos y de alguna forma se sustenta. Pero dentro de la Linux Foundation tienen como suborganizaciones. Y esta que se crea nueva es la Cloud Native Computer Foundation. Yo hasta ahí dije, bueno, bienvenido, no sé. Pero cuando lo dona Google, esto explota. No solamente dona la propiedad intelectual a la CNCF,
sino que además dona 9 millones de dólares en créditos para Google Cloud, ¿sí? Para ser usados solamente para el proyecto de Kubernetes, para lo que serían builds de Kubernetes, para lo que sería montar los sitios, para montar registries, para montar todo lo que sea necesario. Ahora, cuando se arma ese comité, lo que pide es que el comité que iba a mantener las NSF esté formado por distintas empresas. No podía haber una única empresa que lidere esto porque si no iba a tirar más agua para su molino. ¿Y qué es entonces NSF? Bueno, la definición de Cloud Native significa lo siguiente. Empiecen a entender de que el mundo empieza a ir por un lado, que el desarrollo fue cambiando mucho. Hoy aprendemos a desarrollar muy diferente como aprendimos porque cuando nosotros desarrollábamos o nos daban Delphi, ¿no? Eran aplicaciones monolíticas que corrían en un Windows. Hoy en día las aplicaciones que se desarrollan son más orientadas a servicios. Tenemos un backend que le pega a otros servicios. Probablemente tenemos una base de datos o más de una base de datos. Puede ser que cada uno de esos servicios tenga su propio modelo de datos. Ahí estamos hablando de microservicios. Puede ser que tengamos que escalar horizontalmente y balancear el tráfico. Puede ser que tengamos un frontend que esté hecho en JavaScript y tenemos una single page application o una progressive application, que sería básicamente una aplicación hecha en React o Angular, es una SPA, una página que corre al lado del navegador. Ahora, una aplicación progresiva es una aplicación como, por ejemplo, si se instalan hoy Spotify en su PC, no es más que una página web adentro de un marco. Lo mismo que una aplicación móvil, pero para un desktop, hecha en HTML. Es raro ver una aplicación hecha para Windows hoy en día, a pesar de que Windows sea Windows. Hoy las aplicaciones, salvo que vos seas algo que vendés propiamente cosas para Windows, haces, yo sé, Word en algo que antes corre ahí. Pero es raro hoy en día hacer aplicaciones así, por lo menos los que estudiamos acá. Salvo que quieran programar en C++ o en cosas por el estilo, pero no creo que les guste eso. Si no, sería ex materia. Entonces, ¿qué es una aplicación Cloud Native? Las tecnologías Cloud Native empoderan a las organizaciones para construir y correr aplicaciones escalables en ambientes heterogéneos. ¿Qué significa eso? Que si yo te digo, tenés que hacer una aplicación que corra en Amazon, como hizo la gente de Netflix, dijo, yo hago todo para correr en Amazon. Bueno, pero vos tenés que ser más piola que Netflix. Hacé tus aplicaciones para que corran escalables, para correrlas acá, y si tenés que ir a Amazon, andate a Amazon. Pero si tenés que mover de Amazon a Google Cloud, andate. Entonces, empezá a pensar que tu aplicación es Cloud Native cuando se puede mover de nube en nube de forma agnóstica. No te cases con nadie. No programes en MySQL. No programes en Postgres. Programa agnóstico del motor de base de datos. Eso no lo explica. Bueno, acá lo mismo. Eso te empodera, ¿sí? Que vos puedas pensar así. Temas como contenedores, service mesh, microservicios, infraestructuras inmutables y APIs declarativas son ejemplos de este enfoque. Todo lo que acabo de decir es lo que se usa en este ecosistema de las NSF. Estas técnicas permiten crear sistemas de bajo acoplamiento que son resilientes, administrables y observables, simplificando además la aplicación de cambios de alto impacto de manera frecuente y predecible. ¿Conocen Moodle? Sí. Moodle es lo que usamos en cátedras. Hace unos 3-4 años nos pidieron, para un proyecto de la provincia de Buenos Aires, crear algo que se llamaba Aulas del Bicentenario. Había que gestionar 500 Moodles. Entonces, cuando te dicen que a un Moodle le tenés que configurar algo, es una cosa. Cuando te dicen quiero 500 Moodle y quiero actualizar solamente los Moodles que son secundarios de las localidades de A, B y C, que serán 10 Moodles de esos 500, ¿cómo hago? Bueno, eso es lo que estoy diciendo acá. Si vos no pensás de esta forma, no podés. Aunque Moodle sea una caca, porque te has desarrollado muy mal, o sea, no está hecho ningún framework ni nada, se puede gestionar como Cloud Native. Hay muchos muertos que se quiebran y se meten adentro del cajón, y ese un ejemplo es Moodle, ¿sí? Eso que acabo de decir es el ejemplo de cómo contenerizar un muerto, ¿no? Como es Moodle. Se puede. La CNCF busca impulsar la adopción de este paradigma mediante el fomento y mantenimiento de un ecosistema de proyectos de código abierto y neutro con respecto a los proveedores. Esto es lo más importante, que no haya ningún proveedor que pesa más que otro. Van a ver quiénes bancan la CNCF y van a ver que está Apple, Red Hat, Amazon, Google. Bien. Acá lo que tenemos es lo que se llama el landscape de
esto que está acá son links, así que si ustedes después ingresan, van a ver que yo lo que estoy haciendo clic acá es entrando al landscape de productos que la CNCF me aconseja para distintas cosas. Si ustedes quieren ver hoy qué se usa para hacer observabilidad, decir monitoreo, hay una grilla para eso, bases de datos distribuidas, ¿qué hay para usar? Eso que está ahí. Si quieren ver cuáles son los tipos de soporte de contenedores que se utilizan hoy en día, están acá. API Gateways están acá. Si hacen zoom en alguno de estos, por ejemplo, en este que está acá ven más grande el costo de los productos. Y cada producto de los que se ven acá va a tener un nivel de graduación dentro de la CNCF. Por su parte, esto de manejarme con... Ahí está. Por su parte, de este lado tenemos los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Ahí están los miembros que están entre Platinum, Gold y abajo Silver, supongo que son, que tiene que ver con la cantidad de guita que mete cada uno, inyecta al proyecto, ¿sí? Pero fíjense quiénes están arriba, ¿sí? No son cualquier cosa esos productos, ese tipo de empresas. Bien, bueno, entonces, acá ya no pasa más. Yo, la verdad que siempre a mí muchos me conocen por ser un detractor de Apple. Así que particularmente lo que van a ver acá es que lo que está bueno es que nadie, acá ya no importa más eso de Windows, de Mac, de lo que sea, acá todos se juntan a laburar por el mismo objetivo, básicamente. Hay como una normalización. Bien, ¿y qué es el criterio de graduación de la CNCF? Porque los productos ahora se gradúan. Bueno, el criterio basado en algo que se llama Crossing the Chasm, que es Cruzando el Abismo, que es un libro más que nada que tiene que ver con publicidad y con cómo la gente adopta determinadas cosas, ¿no? Básicamente lo que muestra es este gráfico, es qué es lo que pasa con los productos. Los productos tienen distintos niveles. Tenemos los que están en sandbox, que están en la primera etapa, los que están en incubación, que están en el centro, y los que están arriba de todo, que son los graduados. Generalmente, ¿quiénes adoptan usar cosas que están en sandbox? Y son los atrevidos, son los early adopters, se llaman. Son esos que se animan a probar cualquier cosa. ¿Ustedes se imaginan un banco siendo un early adopter? No, los bancos están arriba. Son los tipos que les cuesta más el cambio. Los que están bien maduras, las cosas bien maduras son esas que van bien probadas, son las que van a adoptar. Por otro lado tenemos las que están en incubación y ahí tenemos gente que es un poco atrevida, pero no tanto como el early adopter. Y bueno, está bueno ver esto porque es una representación de qué es lo que pasa con los productos y cómo es que la gente consume esto. Bueno, lo cierto es que los productos van a estar catalogados según están en sandbox, o en incubating, o en graduated, según una serie de políticas. Yo traté de describirlo acá, pero la verdad que es mucho más extenso. Un producto que está en sandbox requiere sponsors. Tiene que respetar el código de conducta de la CNCF y adherir a la política de propiedad intelectual. Y mostrar en su sandbox, de una forma prominente, que pertenece, o sea, que es de la CNCF y que está en ese nivel de graduación. Para que esté en el estado de incubating, tiene que hacer lo mismo que el anterior, pero además garantizar que 3 usuarios independientes lo utilicen en producción, pero demostrable. Además hay un comité que vota qué productos entran en sandbox y qué productos pasan de un nivel a otro. Tiene una cantidad de contributores garantizadas y un esquema versionado claro. Y el último de todos, la parte más interesante, es que para que un producto esté graduado, tiene que tener 2 empresas que lo banquen, que tengan intereses cruzados. Y todo eso, y además, bueno, obviamente que el comité los vote. Eso de la CNCF que les acabo de comentar me pareció muy importante porque a todos nos pasa que a veces queremos decir, tengo que encarar algo nuevo. Bueno, ¿qué producto elegir para tal cosa? CNCF, hoy en día es CNCF, ya no hay más. Preguntale al flaco ese, no, el flaco ese de la tienda es uno. Acá tiene una comunidad, ¿sí?, defendiendo un producto. Podés escuchar qué opina alguien, pero CNCF. Bueno, ¿cómo es la arquitectura de Kubernetes? Primero tenemos que entender qué es un clúster. ¿Alguien sabe qué es un clúster? Básicamente grupos de computadores. Perdón, me levantaron la mano. Sí, igual lo que estaba comentando María, son un conjunto de computadoras
unidas en una red que trabajan en conjunto para resolver una tarea. Muy bien. ¿Y conoces algún tipo de clúster? Los data centers y las No, uno que conozca, no, que me digan un data center, porque un data center claramente tiene clusters, pero es un... El de agua. El de Arba, pero Arba tiene clúster, pero se llama clúster a algo que gestiona las virtuales, ¿no? Porque si se te muere un rack que se mueva a la virtual, Sí. decís, ¿no? Sí. ¿Pero conoces un clúster o algo clusterizado? El de agua. No, Pero un producto. claro, Pregunta. que traje en clúster. YouTube. YouTube es hace service, algo que puedan instalar. Las notebooks. Notebooks. De Jupyter. Pensados. Cluster. Los recursos, ¿cómo se adecuaron? Bueno, hay distintos tipos de clusters, porque está claro de que es un conjunto de nodos que se comportan como un único sistema ofreciendo dos veces, porque uso BIM y me quedan, no se puede. De esta forma, redundancia y alta disponibilidad. A partir de ahora entenderemos como nodo del clúster a cualquier máquina física o virtual que se encuentre corriendo los servicios de Kubernetes y que haya registrado en el clúster. Pero la última parte, la que me interesa, que es base de datos. La base de datos. Si yo tengo un clúster, de lo que sea, que va a guardar datos, o sea, un clúster es algo que son un conjunto de máquinas que cooperan para hacer algo, pero por algo son un conjunto. Porque, ¿qué quiero garantizar teniendo un clúster? ¿Qué se imaginan? Disponibilidad. Redundancia. Exacto. Es decir, disponibilidad y redundancia son unas palabras raras, porque son parecidas, pero no significan lo mismo. Disponibilidad es que esté disponible cuando lo necesito. Y para tener disponibilidad muchas veces necesito redundancia. Pero a veces la redundancia también tiene que ver con redundancia de datos. Por ejemplo, yo puedo tener un disco rígido acá y tener una copia en otro lugar, y la redundancia hace que esté constantemente replicando una cosa con la otra. Lo cual no significa de que sea alta disponibilidad, porque lo que estoy garantizando es tener una copia de que si se me muere este, tengo este. Que no significa que si se me cae este, el mundo se acomode para que este empiece a prestar el servicio. ¿Sí? Entonces acá hablamos de las dos cosas a la vez. Pero cuando hablamos de bases de datos distribuidas, si tenemos un sistema que es redundante, que tiene alta disponibilidad y que tiene que confiar en una base de datos porque tiene que guardar el estado de lo que está pasando, ¿en qué lo guarda? ¿Cómo te lo guardas? ¿Cómo puede guardar el estado del clúster? El clúster tiene un estado. Yo al clúster le voy a decir, quiero tal cosa. Sí. Y eso lo guardan, lo persisten a un lado. Si lo persistieran en un archivo de una máquina, si esa máquina se muere, se caga toda la mierda. Entonces yo si necesito, En el clúster, y necesito una base de datos que sea distribuida. Y cuando hablamos de clusters, de cosas, tenemos, generalmente todos lo asociamos a cómputo. Necesitamos procesar el ADN de 30 millones de no sé qué para saber no sé qué del cáncer y de repente decimos, y bueno, pero no todo es cómputo en la vida. ¿Conocen Elasticsearch? Elasticsearch. Sí. Es una base de datos no SQL muy conocida porque se usa para indexar datos. Generalmente Generalmente si trabajamos en infraestructura, Mercado Libre indexa lo que trabaja. También yo creo que se usaba solo para los blogs. No, se usa mucho para desarrollo. Por ejemplo, si les digo tienen que hacer una aplicación, una VM, otra materia que doy es Ruby, ¿no? Y cuando uno se pone a programar una aplicación, la que sea, imagínense que tienen que hacer un catálogo de discos. Catálogo de discos de música, de vinilo, ahora se pusieron de moda hace un tiempo, ahora ya no está muy de moda. Se habrán guardado los vinilos por ahí, gastaron una fortuna y ya no está más de moda. Tienen los vinilos, quieren armar un catálogo de vinilos. Y además quieren armar un catálogo de Blu-ray, que también no se usa más. Y quieren armar un catálogo de libros. Ahora, bien, la aplicación fue creciendo y la morfología de estas cosas son distintas. No es lo mismo la información que guardás de un vinilo que la información que guardás de un Blu-ray de una película. Ni hablar de un recital, que ya tampoco es igual que una película. Ahora, ¿yo por qué lo busco? Y yo busco Metallica. Y digo, si busco Metallica, ¿qué me puede aparecer? Y puede ser que haya alguna película de Metallica, puede ser que haya un libro de Metallica. ¿Cómo harían esa búsqueda de una base de datos? Porque si esa base de datos se imaginan que tenían los libros, tenían esto, tenían aquello. Entonces uno indexa datos en un motor como es Elastic
y después te hace una búsqueda facetada. ¿Vieron que ustedes buscan cualquier caca en Mercado Libre y le aparece al costado heladeras, jardinería, y te trae la búsqueda facetada? Eso se hace con Elastic. Bueno, Elastic es buenísimo, pero se instala en Cluster. O sea, es un producto que se puede instalar en Cluster. Postgres es un producto que se puede instalar como master o principal y secundario, ¿no? Y MySQL lo mismo. Y además puedo estar cambiando quién es el maestro y quiénes son los secundarios. Entonces, cualquier base de datos tiene este tipo de posibilidad de manejarse en alta disponibilidad. Ahora, hay un problema con los datos que es el teorema de CAP, que seguramente no lo conozcan. Lo vimos en base de datos. Vamos, carajo. Porque es algo que yo siempre digo y nadie me lo conoce. Bueno, yo les puse el link acá para que lo vean, el teorema de CAP, básicamente para poder garantizar que uno tiene una base de datos distribuida, tiene que garantizar tres cositas que están puestas acá y que no toda base de datos la garantiza. ¿Y les explicaron qué algoritmo lo soluciona? Bueno, en otras universidades lo tienen que programar. Y lamentablemente en esta ni siquiera saben cómo se llama el nombre de ese algoritmo. Deberíamos empezar a revisar estas cosas y ser más exigentes con nuestros docentes. Yo acá les puse el algoritmo y ahora van a ver cómo funciona porque les puse un grafiquito. Ahora, ¿qué es Kubernetes? Es un sistema de código abierto para automatizar el despliegue, el escalamiento y la administración de aplicaciones containerizadas y servicios. Esto es un poco la misma introducción que dijimos. ¿Qué no es Kubernetes? ¿Qué no es Kubernetes? No es una plataforma como servicio. Es decir, no van a poder usarlo como si fuera Amazon. Sin embargo, cuando ustedes miran qué vende Red Hat, que es OpenShift, se lo venden como una plataforma como servicio. Pero porque le instalaron arriba un montón de cosas que te permiten convertir. Hoy dijimos que Kubernetes es como la pieza fundamental sobre la que construyo. Y cuando le tiro arriba un montón de cosas, lo empiezo a transformar. Y creo plataformas. Hoy en día otra palabra que está de moda es Platform Engineer. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Cómo? Para poner en LinkedIn. Ya que aparece una sigla nueva y todos meten la sigla, yo soy Full Stack Developer, SRE, DevOps y además ahora Platform Engineer. ¿Por qué? Porque se puso de moda en este último año el rol de la gente que construye plataformas a medida para las empresas. Y sos un Platform Engineer. Entonces, los nombres, la verdad que son muy graciosos. Decía ves la gente poniéndose en el currículum, yo soy Platform Engineer. Bueno, simplemente por una capa de abstracción al hardware para interactuar con aplicaciones de contenedores. Podemos instalar un montón de cosas arriba para después transformar en una plataforma, pero no es eso. No construye ni despliega código, no hace CI/CD, pero puede instalar productos que lo hagan. Pero de entrada no viene con eso de fábrica. No provee servicio a nivel de capa de aplicación, pero le puedo instalar un montón de cosas que los proveen. De hecho, cualquier cosa que yo desarrolle y la despliegue ahí adentro va a hacer que se transforme en eso. No provee servicios dedicados al monitoreo, alertado o captación de logs, pero las mejores soluciones de observabilidad, que es todo esto que acabo de decir, se instalan en Kubernetes. No provee un lenguaje propio para la configuración de nada. Usa simplemente JSON o YML. YAML. De hecho hay muchos memes. De hecho hay un algo así en Twitter, que todo el mundo se queja porque se maneja con YML. Y el YML es muy propenso a errores. Y bueno, pasa que hay mucha gente que es dura. Bueno, es mucho más que un orquestador de contenedores. La definición de orquestación, bueno, esto es algo que por ahí no viene al caso ahora. La definición de orquestación es la ejecución de un flujo definido. Primero ejecutar A, luego B, luego C. Es esto que les decía de lo imperativo. Cuando vos decís, generalmente Terraform, ¿escucharon hablar de Terraform? Sí. ¿O de Ansible? No. Con Terraform o Ansible uno termina diciendo imperativamente hacer esto, esto y esto. Kubernetes está pensado como algo que se llama Infrastructure as Data. Es decir, vos lo que tenés es un manifiesto que dice lo que vos querés que pase. No le decís imperativamente que pase esto, es declarativo. ¿Cuál es la principal diferencia en infraestructura como código e infraestructura como dato? Que Kubernetes es como un termostato. Un termostato, no todos tienen la suerte de tener una caldera, pero aquellos que alquilaron un departamento o que tienen una casa con caldera, o que tienen un aire acondicionado, más fácil,
y ponen la temperatura que quieren, ¿qué pasa? El aire prende y arranca según la temperatura, se le pone automático, le ponen 24 grados y bueno, si es invierno, calienta, si es verano, enfría, ¿no? Es re inteligente. Bueno, esto hace lo mismo. Vos le decís lo que querés, no necesariamente la temperatura, y él lo va a hacer. Es como la lámpara de Aladino, algo así. Pero para eso hay que ver cómo le pedís las cosas para que te entienda. Y no es ChatGPT ni nada por el estilo. Es algo parecido. Pero esta es la principal diferencia. Bueno, ¿cómo es la arquitectura de base de Kubernetes? Tenemos nodos maestros, nodos workers y nodos de etcd. Ese etcd no es el etcétera. etcd es la base de datos, el cerebro donde se guardan los datos de Kubernetes. Entonces, Kubernetes eligió una base de datos distribuida, de alta performance, redundante y que implementa el famoso algoritmo de RAF, que no tiene el problema del teorema de CAP. De hecho, no hay bases de datos relacionales que solucionen el problema de CAP. ¿Sí? Estas son bases de datos no SQL, estas de clave de valor. Hay algunos que lo solucionan de una forma medio extraña, pero siempre master-slave. Acá es una base de datos realmente distribuida, ¿sí? Y de muy buena performance. Entonces, después lo que tenemos es nodos master y nodos worker. Acá tenemos la arquitectura gráficamente, que por ahí termina siendo un poco más más representativa gráficamente. Ahora igual voy a hablar de cada parte que se ve adentro. O sea, qué tiene un nodo master, qué corren los workers y qué hace el nodo de etcd. ¿Sí? Después igual volvemos al gráfico. Un mismo nodo puede cumplir más de un rol al mismo tiempo y todos los componentes se comunican usando APIs siguiendo el estándar OpenAPI. ¿Conocen lo que es OpenAPI? ¿Conocen Swagger? Sí. Entonces conocen OpenAPI. Lo que pasa es que, de vuelta, nos venden el producto. ¿Conocen la sabor o la mostaza ustedes? OpenAPI es el estándar. Swagger es el producto que te ponen, ¿no? Porque es la implementación del estándar. OpenAPI es el que estandarizó lo que hace Swagger. De hecho, OpenAPI va más adelante que Swagger. Hay que hacer mucho hincapié en cómo escribir APIs. Y Kubernetes es un excelente ejemplo de cómo armar una API. Piensen que todo lo que está hecho en Kubernetes son APIs de microservicios que dialogan entre sí y que además está pensado de una forma de poder, está versionada. Vieron que ustedes habrán visto algo de APIs porque si vieron Swagger verán que las APIs soportan especificar la versión, ¿no? ¿Para qué? No, para que si voy actualizando la API y un programa usa la API vieja, que sea compatible o etc. Poder pegarle a esa y después pegarle a la nueva, las que sean nuevas APIs, ¿no? Bueno, es interesante ver cómo Kubernetes te permite hacer upgrades. Porque si vos estás corriendo hoy un cluster de Kubernetes y querés actualizar, Kubernetes hoy está en la versión 1.27.2. 1.27.2. Podés pasar de la 1.26 a la 1.27, de la 1.25 a la 1.26, de la 1.24 a la 1.25, pero nunca de la 1.20 a la 1.27. Tenés que ir saltando una por este tipo de cuestiones. Se van deprecando cosas, van cambiando y tenés que ver cómo patchar para poder llegar. Todas esas comunicaciones se hacen por HTTPS, o sea que todo está securizado por HTTPS o gRPC. gRPC no sé si han escuchado hablar. También. Sí, De RPC sí, pero no sé si de gRPC específicamente. gRPC es como la evolución del RPC. El RPC es viejo. gRPC es lo que sucede hoy en día. Yo les pongo los links para que después también les queden y puedan ir leyendo cositas. Hoy en día es muy común hacer desarrollos de microservicios con gRPC porque es un protocolo binario, mucho más veloz que HTTP. Y hoy los microservicios se suelen hacer con gRPC, pero aparecen otros problemas, ¿sí? Porque con HTTP todos sabemos que podemos balancear sin ningún problema porque son protocolos stateless, pero con gRPC ya tenemos un problema. Ahí es donde aparecen las Service Mesh para solucionar los problemas, que es Service Mesh es un patrón de desarrollo de microservicios, ¿sí? Porque microservicios habla mucho, pero hay patrones, como hay de objetos, hay de microservicios.
Bien. Vamos con los objetos de Kubernetes. Acá traté de armar un gráfico de qué objetos son los más importantes de Kubernetes y cómo se relacionan entre sí. Es tipo un mapa mental que obviamente no se ve muy bien por los colores, que la corrección de colores no estaría muy bien porque es negro esto, que se ve medio rojo acá. Pero bueno, voy a tratar de explicarles. Lo que tenemos son, en el centro del universo tenemos el pod. El pod es lo que corre, contenedores adentro. En Kubernetes no vamos a hablar de contenedores, hablamos de pod. ¿Sí? ¿Qué es un pod? Yo ahora voy a hablar de esto más adelante, pero un pod es un conjunto de contenedores. Es decir, que la unidad más chica de Kubernetes que puedo correr adentro de un clúster de Kubernetes es un pod. Y un pod adentro tiene n contenedores. Ustedes me dirán, ¿pero cómo n contenedores? ¿No es que un contenedor corre un solo servicio? Bueno, hay patrones también de cómo armar contenedores. Y en general un contenedor tiene que tener un montón de características muy importantes que son importantes revisar. Primero, que el contenedor tiene que correr el proceso padre con el PID 1. Hay algo que también, no sé si saben, el PID 1 ¿saben qué es? ¿Cómo? Si me hablan todos a la vez me pierdo, perdón. ¿Cómo? No, el PID 1, ¿qué es? Bueno, no. Eso es lo que pasa en un sistema operativo. Y hoy no es más el INI. ¿Saben cuál es el PID 1 de un sistema operativo actual? No, en un PS-F. Sería el programa. ¿Cómo? El propio programa que hace En lo que sería un sistema operativo actual es el Systemd hoy en día. Ahora, en los contenedores no. ¿Por qué? Porque en un contenedor yo quiero que el que corra es un Nginx, que corra un Apache, que corra una aplicación en Python. ¿Sí? Entonces el PID 1 tiene que tener Python, lo tiene que tener Ruby, lo tiene que tener mi aplicación hecha en Go. Un solo proceso tiene que estar corriendo en un contenedor. ¿Por qué tendría más de un contenedor adentro de un pod? Imagínense que quebré un muerto y lo metí adentro de Kubernetes. Volvemos al ejemplo del muerto quebrado. Tengo un Moodle que no lo puedo tocar. Me lo dieron así, es una imagen que está horrible, o sea, imagen de contenedor pésimo. Escribe los logs, no en la salida estándar, escribe los logs en un archivo encima. El barra log, access log y error log. Y yo quiero integrar esa solución fea con una solución que mande los logs a Grafana, ¿no? ¿Cómo hago? Bueno, en el mismo pod del Apache, en el mismo pod del contenedor lo que puedo hacer es crear dos contenedores. Uno que escribe los logs en el barra log y crear otro contenedor que se llama Sidecar. Sidecar, ¿vieron como las motitos nazis? sí. Bueno, el Sidecar es ese, el nazi va al lado. El Indiana Jones, exactamente. Ahora que está de moda también. Bueno, el Sidecar lo que hace es un tail-f, con el PID 1 solamente lo que hace es un tail-f del barra log access log. Pero ese tail-f hace un pipe y se lo manda a quien se lo tenga que mandar. Entonces, tengo un muerto, quebrado, que escribe los logs en un volumen, que los levanta a otro contenedor dentro del pod y con una solución berreta pero elegante, estoy sacando los logs hacia una solución de centralización de logs cuando tenía un muerto que no sabía mandar un log centralizado. ¿Me explico? Entonces, aparecen patrones de combinación de contenedores para poder solucionar estos problemas. También aparece el Sidecar para poder implementar otro tipo de soluciones, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con Service Mesh y Mutual TLS. Eso tiene que ver con conectarte con otros productos utilizando certificados que vos siempre te conectás con localhost y localhost es el que establece la conexión con un remoto porque ese Sidecar se sabe configurar con información que uno le da al clúster. Entonces, el pod es la unidad atómica de ejecución, pero no se van a crear los pods directamente, de hecho vamos a ver que están mal, sino que se van a crear desde distintas cosas. Por ejemplo, ahí arriba aparece el deployment con un réplica set. El deployment va a decir, yo quiero correr, por ejemplo, un WordPress, ¿sí? Que sería un pod. Pero el deployment va a tener cantidad de réplicas, por ejemplo 5. Entonces, ¿qué hace el deployment? Cuando Kubernetes es el termostato, recuerden.
crea un deployment que dice que quiero 5 réplicas de un WordPress. ¿Qué va a hacer? Va a crear un replica set, que el replica set es el que dice que con esta configuración del deployment me pidieron 5 WordPress. Crea el replica set y el replica set es el que crea los 5 pods. ¿Sí? Bien. Cambio el deployment. Digo, quiero que WordPress tenga otra imagen. Esa otra imagen crea un nuevo replica set porque tiene otra imagen distinta de la anterior. Y ese replica set es el que va a ir creando los otros 5 pods nuevos y va a ir eliminando los 5 anteriores. Y lo va a hacer de una forma progresiva y gradual, controlada. Se llama un despliegue controlado. Rolling upgrades se llaman esos. Y si quiero hacer un rollback, guarda los replica set para poder hacer el rollback. Borra este y vuelve al anterior. ¿Sí? Entonces está todo pensado para poder construir aplicaciones cloud native que son stateless, que las puedo crear como recién les dije, y poder hacer rollback fácil y escalarlas fácil. Después lo que voy a tener son los stateful sets que aparecen acá. Los stateful sets son lo mismo que un deployment, como les dije hoy, pero en vez de correr pods que son stateless, corre pods que son stateful. ¿Y en qué casos tengo un pod stateful? Por ejemplo, una base de datos. Hasta la versión 1.6 de Kubernetes no se corrían stateful sets. O sea, no se podían correr pods stateful. Solamente se había Kubernetes para correr cosas stateless. A partir de la 1.6 crean los stateful sets y revolucionó aún más lo que era Kubernetes. Hoy en día Oracle ofrece su motor dentro de Kubernetes. ¿Por qué? Porque es muy resiliente, porque se puede crear un nodo y sigue funcionando, porque arma clusters, porque es muy fácil de configurar todo esto. Con POS de lo mismo. Lo mismo con MySQL, lo mismo con Elasticsearch, lo mismo con Consul, lo mismo con RabbitMQ. Todo esto que les digo son ejemplos de aplicaciones que se corren dentro de Kubernetes y que funcionan con este full set. Después tenemos los daemon sets. Daemon sets aparecen abajo, que se ve, yo les juro que acá es negro, pero ahí se ve, dice daemon set. Ahí dice daemon set. Está como quemado. Entonces, el daemon set es cuando yo quiero correr un pod que termina estando, y esto si quieren hacen un clic acá también y van a Mermaid, que es donde uno lo arma. Al costadito tiene el texto, está buenísima. Es una librería para armar este tipo de gráficos. Mermaid JS. Pueden armar de estos, el de la línea del tiempo, un montón. Bueno, la cuestión es que esto que le decía a los daemon set es correr un pod en cada nodo. Un pod en cada nodo de mi cluster. ¿Cuándo se usa eso? Cuando yo quiero, por ejemplo, imagínense que quiero monitorizar todos los nodos de mi cluster, ¿no? Y mi cluster puede tener 5 nodos, 10 nodos, o 100 nodos, o 50.000 nodos. Bueno, ¿cómo hago entonces para instalar lo mismo en todos? Bueno, el daemon set viene para eso. ¿Y por qué querría correr siempre lo mismo en todos? Por ejemplo, para monitorizarlos, porque yo necesito instalar un agente en cada uno de ellos. Entonces con un daemon set lo soluciono. Después tengo job. Los job, que no se ven, pero son el que está acá arriba, permiten correr tareas que arrancan y mueren. ¿Qué tareas arrancan y mueren? Solicitud de HTTP, tipo... ¿Cómo? Me mandan una solicitud de HTTP y bueno, la atiendo y cuando termina se muere esa tarea. ¿El job? ¿Sí? ¿Por ejemplo? No. Vos acá creás, por ejemplo, ¿ustedes conocen lo que es una migración de la base de datos? Database migrations. ¿Usaron alguna vez? Bueno, por ejemplo, yo si quiero correr un despliegue, voy a querer correr la migración de la base de datos. Y eso implica correr un job que arranca y muere. Cualquier cosa, no necesariamente HTTP. De hecho, arranca, el contenedor corre y muere. No es que lo despierta una solicitud HTTP. Es algo que lo mando a correr en paralelo y muere. En paralelo puede estar escalado también. Puede ser un job que vos le digas, quiero lanzar 10 y que termine en 5. Y ahí me quedo conforme. Y arriba tenemos el cron job, que me permite correr cron jobs, es decir, jobs de forma sincrónica y recurrente. Quiero decir, todos los días a las 3 de la mañana quiero correr una tarea. Ahora, los pods tienen contenedores y cada contenedor va a poder utilizar. Ustedes vieron que los contenedores con Docker pueden recibir, para inyectarle la configuración. ¿Conocen el patrón de inyección de dependencias? Sí. Bueno, ¿alguien no? ¿No? O sea, solamente conocemos, pero no ¿Tenemos en Spring en el caso de los dos?
La inyección de dependencia no es más que a un objeto mandarle como argumento un objeto para poder decirle lo que tiene que hacer a través del objeto que recibe como argumento. Básicamente es inyectarle lo que vos necesitas que se haga a través de esa inyección, ¿no? Los contenedores yo siempre los vi, como los propone Docker, como un ejemplo de la implementación viva de lo que es la inyección de dependencia a través de variables de ambiente. Lo que hacemos con un contenedor cuando le pasamos variables de ambiente es configurarlo. No es más que, ¿conocen los 12 factores? Son el Factor Apps. ¿En dónde lo vieron? Yo bendigo al docente que les explicó los 12 factores. 12 Factor Apps. Oh, no leo una mierda. ¿Cuál es opcional? ¿No conocen esto? Bueno, si quieren que una aplicación pueda ir a la nube, tienen que implementar 12 puntos. Esto que parece, ¡oh, qué nuevo! ¿Saben cuántos años tiene esto? No, 15 no. Cumplió 11 este año. Así que sí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dice, no, mira todo lo que abrí. Ahí está, no. Bueno, para mí es un ejemplo de inyección de dependencias, el tema de enviar variables de ambiente a un contenedor, ¿no? Ahora, ustedes vieron que los contenedores les pueden pasar con Docker Compose todas las variables con environments, ¿no? Ahora, acá en Kubernetes aparecen dos estructuras muy útiles para ayudarnos con eso. Uno son los config maps. Los config maps es como poner un montón de variables o incluso archivos que yo le puedo presentar al contenedor en forma de variables de ambiente o archivos. Entonces, me ayudan a inyectar más dependencias. Y los secretos son lo mismo que el config map, pero el dato se crean separados porque uno además tiene, la parte que no voy a explicar hoy, permisos. Entonces vos podés decir, bueno, él puede leer los config maps, pero él puede ver los secretos. Y generalmente los secretos se usan para guardar información sensible. No es que el secreto es re ultra secreto, está recontra cifrado. No, lo único que está es en base 64 para que si lo lees visualmente no puedas recordar lo que leíste. Pero no es una cuestión de seguridad ultra seguro que porque está con la huella, el iris de no sé, no, nada raro. Es algo que está separado solamente para que haya responsabilidades diferentes para quien maneja los secretos de quien maneja los config maps. Y abajo tenemos los volúmenes. ¿Vieron que en Docker tenemos volúmenes? Bueno, los volúmenes de Docker son así de chiquititos y los de Kubernetes son muchísimos. Porque, ¿qué tipo de volúmenes soporta Docker? Uno. Si quieren montar un volumen en un disco de Amazon, de EBS, hay un driver por ahí perdido que debe estar programado en el año 2014. Nadie más hizo nada para Docker en ese sentido. Se soporta NFS como una alternativa. Ahora te vas a Kubernetes y tenés aproximadamente, no sé, 30 tipos de volúmenes distintos, fácil, distintos, para conectarte a volúmenes de Amazon, de Google, de Sphere, que es de VMware, digamos. Distintos tipos. Así que los volúmenes son la forma de presentar estos volúmenes a los contenedores, que además piensen que todo esto, al ser distribuido, si se muere un contenedor y levanta en otro nodo, se tiene que llevar el volumen. Tiene que desatacharlo de la máquina en la que está y atacharlo a la máquina nueva. Tiene problemas mucho más graves que los que tiene Docker. Y el Persistent Volume Claim, que es una solicitud de un volumen para también separar un poco los roles de cómo se solicita el espacio. Bien. Vamos un poquitito con la descripción de esto. ¿Qué es un objeto de Kubernetes? Bueno, son entidades persistentes dentro del sistema de Kubernetes. Creo que me salté una parte. Sí, me salté una parte, a full. La instalación. ¿Está hablando de la arquitectura? ¿Cómo terminamos los objetos? Nunca les hablé de los nodos. No, estaba acá. Es más, no le hablé de los nodos. Me apreté, me fui para el costado y... Bueno. Hagan una pausa, rewind, después sigo a los objetos. Porque claro, no levanté cluster para mostrarles esto. Nodos master. Bueno, los nodos master, ¿qué se corría? Tenemos, se lo llama el nodo master como cluster control plane y toma decisiones globales. Tenemos el kube API server, es un contenedor
que es el cerebrito principal de Kubernetes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Expone el API de Kubernetes, es a través de donde yo lo configuro. Es muy loco porque ese contenedor corre adentro de Kubernetes, pero no se lo carga como un manifiesto a través del API, o sea, lo levanta del nodo maestro y corre como un contenedor que se llaman contenedores estáticos dentro, o sea, un pod estático. Es el frontend del clúster, por donde yo lo configuro, y diseñado para escalar horizontalmente. Puedo poner tantos QAP server como quiera, uno por cada nodo master, y los comandos van a interactuar con él para realizar operaciones. Después tengo el QScheduler, que también está en el nodo master. El scheduler, como cualquier scheduler, va a observar la creación de los pods cuando alguien pide un nuevo pod y va a tratar de ver en qué nodo asignarlo a correr de los workers. Para eso, lo que hace el scheduler es analizar un montón de cosas, entre ellas cuál es el nodo que tiene menos carga, cuál es el que tiene menos pods, y además un par de selectores donde vos podés expresar tu preferencia de dónde correr un pod. Hay reglas de afinidad, de antiafinidad y selección de nodos. Los factores para definir qué nodo elegir incluyen requerimientos de recursos, restricciones de hardware, software y políticas, especificaciones de no afinidad, localidad de datos, que es lo que recién les decía. El QE Controller Manager es un binario con varios controladores. Adentro del QE Controller Manager tenemos el Node Controller, que es el responsable de enterarse cuando un nodo deja de responder. Si el nodo no responde más, lo vemos como que no está más disponible. El Replica Controller, que es el que se encarga de que los pods escalen, como él les explicaba. Cuando yo les decía que tengo 5, crear los 5 pods. Endpoints Controller despliega los objetos endpoints, que es el que une servicios con pods, es el que balancea el tráfico dentro de Kubernetes. Y el Service Account y Token Controllers, que es el que crea cuentas por defecto y tokens para poder los pods ejecutar dentro de Kubernetes. Kubernetes, a diferencia de Docker, te permite tener Service Account, que son como usuarios que interactúan con el QAP Server, y uno le puede dar permisos para que un pod no pueda hacer cosas adentro de Kubernetes. Es decir, podés decir que un pod pueda, por ejemplo, leer un config map o que no. Entonces tenés permisos para qué se puede hacer con qué cosas de los objetos de Kubernetes adentro de Kubernetes mismo. O sea, tiene permisos muy granulares. El Cloud Controller Manager es el que se integra con cuando vos estás en Amazon o en Sphere mismo, cómo vos dialogás con esos servicios para pedirle cosas al proveedor de cloud. Los servicios que corren en todos los nodos tenemos Kubelet, que es la parte, como el QAP Server es importante, Kubelet es importantísimo también. ¿Por qué? Porque es el que en cada nodo controla qué contenedores están corriendo. Toma la especificación de los pods, que son provistas por diversos mecanismos, y asegura que los contenedores descritos en esos pods estén healthy. O sea, como un pod tiene un conjunto de contenedores, lo que hace el Kubelet es ver que esté respondiendo constantemente a un health check. Los contenedores que nosotros lanzamos a Kubernetes tienen health checks, que Kubelet es el responsable de ver que está funcionando. Si el contenedor no responde health check, lo mata y lo vuelve a crear. No gestiona contenedores que no son creados por Kubernetes. Y el QE Proxy, que también corre en todos los nodos, es el encargado de enrutar el tráfico entre el clúster, de alguna forma. Así que por ahora lo dejamos ahí nomás. Los nodos de etcd son la base de datos, que es en clave valor. Este servicio almacena toda la información y el estado del clúster, por eso es muy importante. Y para cumplir con el teorema de CAP implementan el algoritmo de Raft, que acá sí les puse para que lo vean. Me parece... Perdón, lo abrí en mi página de acá, cosa que no está bien. Hice cagada. ¿Dónde tengo el mouse? Ahí. Voy a apretar acá la S. Y esto me lo llevo acá. Era. Ahí está. Y... ¿dónde me queda el mouse? Ahí está. El algoritmo de Raft. Acá les puse el ejemplito. Está buenísimo porque acá, si van avanzando, les va mostrando cómo es que funciona el algoritmo cuando tenés un solo nodo o cuando tenés n nodos, y empieza a explicar cómo es que las escrituras van funcionando y bla bla. ¿Sí? Ese algoritmo sí lo vemos.
Claro. Es la solución, el algoritmo es la solución al problema del teorema de Cap. Sí. Bien. Por esta razón del teorema de Cap es que los nodos de TCD tienen que correr siempre con un número impar. De 1 salta a 3 o de 3 salta a 5. En los clústeres más grandes de Kubernetes no deberían tener más de 5 porque cuantos más nodos le agregas, más tarda en converger el algoritmo. O sea que tampoco está bueno tener muchos nodos de TCD. La arquitectura completa, entonces acá por ahí se puede ver de vuelta. Lo que podemos ver es que el master lo que tiene es el QAPI server, guarda los datos en etcd, el scheduler es el que schedula dónde van a correr los contenedores, en cuál de los nodos, y acá lo que tenemos es el QB Controller Manager, que es el que determina cuántos pods van a escalar, etc. Y el que habla con el Cloud Controller Manager para poder configurar el proveedor de cloud. Y en cada nodo lo que tenemos es un kubelet y un kube-proxy, ¿sí? Podemos tener más de un scheduler también, eso es una característica de Kubernetes, y podemos elegir los pods con qué scheduler van a trabajar. O sea, es re versátil básicamente. Los runtimes de contenedores, para correr contenedores adentro de los pods, Kubernetes utiliza distintos runtimes. Y acá, como pueden ver, Docker ya no se usa más. Abajo tenemos CRY-O y Containerd. Acá les puse los que se soportan hoy por Kubernetes. El que dice Kata, allá, o el del XD, son usados para correr virtuales hoy en día. Y ustedes dirán, ¿por qué correría una virtual con Kubernetes dentro de un pod? Porque hoy puede llegar a pasa en muchos organismos que se quieren correr aplicaciones muy legacy, algo que esté en basic o que tenga que accederse por una máquina, por una red desktop, y lo tienen que levantar como una máquina actual en Windows, ponele, y lo puedes levantar de esta forma y escalar. Los runtime de contenedores, siempre Docker fue el estándar hasta que en la versión 1.11 el daemon de Docker estaba a cargo de la gestión de imágenes, lanzar contenedores de todos. Y en el 2015 Docker junto con otras empresas lanzan OSI, que es ese estándar que hablábamos hoy en la línea del tiempo. OSI significa dos estandarizaciones. La del runtime, cómo se corren los contenedores, que hoy se hace con un producto que se llama runc, que también es de Docker, lo liberó Docker, y el ImageSpec, que especifica cómo armar imágenes de contenedores. Containerd fue la primera solución para poder gestionar el reemplazo de Docker. Fue creada por Docker y Kubernetes lo adoptó como el primer producto que tenía CRY para poder interfacear Kubernetes con el runtime de contenedores. Entonces acá lo que tenemos es un ejemplito de cómo podía funcionar en ese momento Containerd, Docker y Kubernetes. Kubelet a través de CRY hablaba con Containerd, que implementaba el estándar de CRY, y después abajo lo que teníamos arriba lo que tenemos es Dockerd, que también hablaba con Containerd. O sea que en un momento determinado podía pasar que Docker coexistiera con Kubelet porque hablaban dos estándares, OSI y CRY. Lo cierto es que hoy en día ya no se usa más, se usa Containerd o CRY-O, que es este otro, que es una alternativa a Docker, y que como vamos a instalar un clúster hoy en desarrollo, vamos a estar usando CRY-O. Otras herramientas independientes de Docker son las que les puse acá: Podman, Buildah, Scopeo y Canico, por si quieren chusmearlas. ¿Qué desafío tenemos respecto a las redes con los clústeres de Kubernetes? Nodos que forman parte de un clúster pueden estar distribuidos, o sea, podemos tener un nodo acá, otro en Estados Unidos, otro en Brasil. No se recomienda, pero podría pasar. Nodos en redes IP diferentes. Si tenemos nodos que están en distintas redes, el problema que tenemos que resolver es que los pods se tienen que comunicar entre sí. O sea, yo en máquinas que están desplegadas en distintas redes, tengo que hacer que los pods estén en una misma red. Ese es el gran desafío que tiene que tener Kubernetes en cuanto a la red. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, hay distintos plugins de redes para Kubernetes que terminan trabajando con estrategias que pueden ser redes virtuales como VXLAN, o pueden usar túneles IP/IP, o usar GRE, o usar, por ejemplo, BGP internamente dentro de Kubernetes para poder dar soporte a lo que es el ruteo de tráfico entre todos los nodos, viéndose como si fuera una gran LAN. Acá puse algunos plugins. El más usado hoy en día es Calico, el segundo. Alta disponibilidad.
¿Qué es HA? Bueno, una propiedad deseable de un clúster de Kubernetes que provea alta disponibilidad. Para proveer alta disponibilidad necesitamos tener varias cosas. Redundancia y que si se cae un nodo, que tome su rol otro. La única forma de garantizar eso es teniendo esto. 3 nodos que cumplan el rol de etcd, 3 nodos que sean master y 2 nodos que sean workers. O sea, con 5 máquinas, compartiendo los nodos master con el etcd, podríamos tener un clúster en HA. Sin embargo, para tener HA también necesitamos pensar que tendrían que estar esos 5 nodos distribuidos en 2 racks distintos, cada uno de esos racks tener acometidas de red distintas, 2 proveedores de corriente distintos, o sea, no podrías tener solamente de LAC, y deberías tener también 2 switches, enlaces redundantes, spanning tree, bueno, un quilombo tener HA posta. Por eso es mucho más fácil irse a Amazon que armar tu data center, ¿no? Tenés que tener aire acondicionado y una redundancia también, porque si no se te rompe un aire, se te quema todo, o apagas todo. ¿Cuál es la capacidad de Kubernetes? ¿Qué puede correr? No más de 5.000 nodos, no más de 150.000 pods, no más de 300.000 contenedores, no más de 110 pods por nodo. Esos son los límites que hoy gestiona Kubernetes, que es difícil encontrar clústeres tan grandes. Sí se crean múltiples clústeres, y ahí tenemos soluciones que son multicluster, pero no se ven clústeres muy grandes. ¿Cómo se instala Kubernetes? Puede ser on-premise, o bare metal, es decir, en máquinas que tenés, por ejemplo, en la facultad, así, o en la nube. Siempre es más complicado on-premise y siempre es mucho más simple en la nube. Pero en la nube tenemos 2 opciones. Como en on-premise, es decir, creo máquinas e instalo como si fueran máquinas de mi red, o utilizar Kubernetes de forma, lo que se llama Managed Kubernetes, que sería un Kubernetes como servicio. Es la forma más simple. En Amazon tenés algo que se llama EKS, decís quiero un clúster de Kubernetes y En todas las nubes. AKS tenés, Azure tiene el AKS, Google tiene el GKS y Amazon tiene el EKS y todos los demás tienen su propio. Por ejemplo, está ¿cómo se llama la empresa esta china? No sé el nombre. No, empiezan con H. Bueno, ¿qué hacen los celulares? No me sale el nombre. Huawei. Huawei tiene... Eso es Huawei. Ah, pero no entendía. Entendía otra cosa. Le decía Huawei, pero lo escribiste muy rápido. Los de Huawei tienen la red con esto. Telefónica también te ofrece un clúster de KS. La verdad que varios proveedores lo traen y es muy simple de levantar así. Si lo tenemos instalado en premise y a mano, los pasos a seguir están explicados en la documentación de Kubernetes con KVADM. Pero lo cierto es que además de correr KVADM tenés que tener una serie de prerequisitos preinstalados. Entonces existe algo que se llama KubeSpray, que son playbooks de Ansible que se usan para instalar, pero las veces que tenemos nodos así es un dolor de ovarios, de pelotas, de todo, porque es imposible esperar 1 hora y media para que eso termine de converger. Para un nodo nuevo tarda 1 hora, 40 minutos. Alternativas son K3S, que es un clustercito muy chiquitito, es de la gente de Rancher y corre incluso en Raspberry. Hay gente que se arma su clúster de Kubernetes en Raspberry. K0S, que es una versión minimalista muy parecida a K3S. K0S es de la gente de Docker, además. Y MetalKubel, que es para... utiliza el concepto de Cluster API, algo que se usa más en niveles más profesionales, es algo más complejo. Para instalar servidores on-premise helados, configurarlos ya de entrada de cero, digamos. Instalarle como pasa en VMware con el SXC, algo bien de bajo nivel. Ya meternos a hablar de eso es más complicado. Para desarrollo de esto tenemos Minikube, MicroK8S o el que voy a mostrarles ahora que es Kine, que es Kubernetes dentro de Docker. O sea, Kine significa Kubernetes en Docker. Corremos Kubernetes con cada nodo de Kubernetes es un contenedor. Y acá tenemos algunos de los proveedores que les decía: GKS, EKS y AKS. Pero están todos estos proveedores que ofrecen Kubernetes, así que son varios. Vamos a hacer un ejemplo con Kine. Y esta es la parte que se me va a complicar, así que voy a pasar a hacer una sola página, una sola ventana, porque si no me voy a volver loco.
Hago así. Y baja la definición, así se ve. A ver ahí. ¿Se ve ahí? Bueno. ¿Se ve, no? Bueno. Concain es un comando que se puede instalar, lo instalan en cualquier máquina de ustedes. Chicos, por favor, si siguen hablando, les voy a pedir que se vayan imperativamente. ¿Sí? Gracias. Concain Create Cluster, ustedes le mandan una configuración si es que quieren y con ---- name le pasan el nombre del cluster. Entonces, es importante pasarle la configuración del kubeconfig porque si no les va a pisar si trabajan en un lugar con un cluster. Ojo que pueden hacer lío. Dudo que estén trabajando con algo así, pero si están trabajando con Kubernetes, cuidado con eso que les estoy aclarando. Yo acá me puse una configuración, lo hice así por si lo quieren copiar y pegar en su máquina, para crear 3 nodos. Si quieren después analizamos la configuración, no viene al caso. Entonces abrimos una consola y ahí estoy ejecutando el comando, ¿sí? Ese comando lo que hizo fue, si analizamos para arriba, ¿se ve la consola? Sí. Tengo un mkdir que creé un directorio y le creé un archivo que se llama .kube kain-config. O sea, voy a entrar a ese directorio para que se vea un poquitito qué es lo que creé hasta ahora. cd so kubernetes. No hay nada, ¿por qué? Porque está todo bajo kube, ¿sí? Tengo ese kain-config. ¿Bien? Ahora, el siguiente paso va a ser con esa configuración. Porque yo uso algo que se llama direm. Ahí está creando el clúster, ¿sí? Bueno, este clúster va a tener 3 nodos, un maestro y dos workers. Y nada, una vez que esto termine de levantar, está levantando un clúster de la versión 1.26.6, no la 1.27 porque siempre es muy nueva. Y acá yo seguramente tengo algo corriendo. A ver, Docker PC, no les digo si hoy estuve trabajando, entonces Docker PC no sé, fue byte ahí va. Ahora sí manda. Cuando se termine de levantar, voy a tener un clustercito y ya voy a poder interactuar directamente, ¿sí? Con el comando que me permite hacerlo, que es kubectl. ¿Bien? Notar que usamos kubeconfig, siempre el kubeconfig, hago hincapié, o setear la variable kubeconfig. Yo utilizo un producto que se llama direm que permite setear variables de ambiente cada vez que yo entro y salgo de un directorio. Bueno, ahora sí, acá retomamos con lo de hoy. Hoy le estaba hablando de esto de los objetos de Kubernetes y empecé a darme cuenta que me faltaba la mitad de las cosas. Bien, entonces, ¿qué es un objeto de Kubernetes? Bueno, son entidades persistentes dentro del sistema de Kubernetes, o sea, están guardadas dentro del etcd. Kubernetes utiliza estas entidades para representar el estado del clúster, el termostato, donde vos decís qué es lo que querés. Estas entidades describen qué aplicaciones containerizadas corren y en qué nodo, los recursos disponibles para estas aplicaciones, las políticas acerca de cómo esas aplicaciones se comportan, como políticas de reinicio, actualizaciones y tolerancia a fallas. Todo eso está descrito en estos manifiestos, en estos objetos. Se dicen manifiestos porque se escriben en YML o en JSON y se persisten en etcd de esa forma. ¿Qué van a tener esos objetos? Los objetos se describen como JSON o YAML y por cómo se estructuran esos archivos adentro. Un objeto consiste de secciones que son estas que menciono acá. Tienen una API version, un kind, un metadata y un spec. Ahora, imagínense que ustedes tienen que representar objetos distintos y de alguna forma que eso indique algo, como la temperatura. Entonces, acá lo que tienen es como los objetos, cuando programamos en objetos, acá la clase del objeto sería lo que está en kind. Entonces van a tener distintos tipos de objetos. Pero además, como el cluster de Kubernetes puede utilizar distintas versiones de los objetos, porque puede ser que esté transicionando de una versión a una nueva, puede estar la versión anterior y la nueva. Por eso tenemos el API version y el kind. Y a esos objetos les vamos a tener que dar un nombre y eso va a estar dentro del metadato. Pero después, la configuración del objeto, que depende de la morfología de cada objeto, va a depender de la clase.
A un auto le decís que tiene 4 ruedas, pero a una persona le decís que tiene 2 piernas, ponele. Bueno, eso hace que la morfología sea distinta. El spec de un objeto persona es distinto al spec de un auto. Entonces vamos a ver cómo es que se resuelve eso. Esa API de Kubernetes fue diseñada considerando que todo producto de software debe crecer y cambiar. La API de Kubernetes se actualiza continuamente y por ello se versiona para así poder agregar o eliminar o reestructurar objetos. El versionado de la API permite que un clúster de Kubernetes mantenga objetos con formatos diferentes. De esta forma se simplifica hacer las actualizaciones de clúster. Y vamos a ver un poquito cómo es la API de Kubernetes ya interactuando con Kubernetes. Entonces, ahora sí tengo mi clúster levantado. Si acá yo hago un K, K es un alias que tengo en mi consola para Kubernetes. Entonces, hago un K get ns, veo los namespace. Si quiero ver todo lo que está corriendo como contenedores, le pido a los pods. Pero como yo estoy acá en un namespace que no hay nada, no veo nada. Pero si digo, mostrame los de todos los namespace, ahí sí veo todo lo que está corriendo. Que están en kubesystem porque son pods de sistema. Acá yo, si quiero ver en qué nodo corren, con wide, achico un poco, acá me dicen qué nodo está corriendo. ¿Sí? Y si quiero ver los nodos, veo que son estos 3. Que si con Docker o un PS, veo que son los 3 nodos que tengo acá, son los 3 nodos que tengo acá. En vez de hacer una SSH al nodo, porque quiero ver cómo funciona, puedo hacer un docker exec -it y entrar, por ejemplo, al nodo que se llama control plane. Perdón. Y acá, si me fijo, es como un Linux. Si hago un ps-f, puedo ver todo lo que está corriendo. Y si quiero ver los contenedores, como no tengo Docker, esto usa cry-o. Tengo un comando que es muy parecido a Docker que se llama cryctlps, donde veo lo mismo que se ve con Docker. ¿Sí? Menos ahí está. Bien. Entonces, acá lo que me están sugiriendo hacer es esto que tengo acá. Voy a crear un proxy. Un proxy es algo que me permite interactuar con la API de Kubernetes a través del puerto 8000 de mi máquina. O sea, me arme un proxy, me mete dentro como que me zambullo adentro del clúster y abro un puerto en mi PC para poder hacer llamadas a la API de Kubernetes. Bien. Parto la pantalla en 2 y voy a desplegar. Primero lo ejecuto y mientras esto corre se los voy explicando. Ese comando lo que hizo fue crear un pod que se llame Swagger, que va a correr la imagen que se llama Swagger UI, que es una imagen de Docker, que lo único que hace es levantar el Swagger UI. ¿Vieron que navegan las API? Bueno. Y le estoy configurando que la URL de donde sacar la configuración de Swagger, es decir, la salida de Swagger de Kubernetes, se la pida a lo que sería esto que proxy acá. Yo si acá hago en mi máquina un curl a esto, vemos, amplío esta parte nada más, veo la salida de Swagger, que bueno, obviamente, si la leo así no dice nada. Pero si esto se lo doy al Swagger UI, aparece la magia. ¿Qué magia? Claro, claro. ¿Qué magia? Para verla, lo que vamos a hacer es invocar un servicio que es también parte del proxy que me permite ver el contenedor ese a través de un proxy. Acá está explicado toda esa URL, por qué se hace así, bla, 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 pero yo cuando pongo acá, entro a la Swagger UI, que ahí está. Ahí ya conecto. Fíjense que me dice que la versión de Kubernetes es esto, 1.26, y tengo acá todos los distintos endpoints explicados con su documentación de cada cosa, cómo se usan, para qué sirven, ¿sí? Se habla de DevOps hoy en día, ustedes son Dev, está bueno entender Ops desde Dev, mirar esto ayuda a entender por qué funciona kubectl como funciona, porque son todas llamadas HTTP la que hace kubectl, ¿sí? Pero fíjense algo interesante que uno puede empezar a ver con esto. Tengo Core y Core V1, porque es el único caso, hay una única versión de Core, V1. Pero hay cosas que están en beta. Y puede ser que hayan cosas que estén en más de diferentes betas, beta 1, beta 2, beta 3 y alfa. O sea, la misma API en distintas versiones.
Porque eso significa de que esta es una versión de Kubernetes que me permite transicionar. Probablemente para avanzar la siguiente tenga que usar las nuevas versiones de los objetos, no las viejas. ¿Me explico? Bien. Bueno, observando Swagger podemos inferir que los objetos se agrupan por core, core 1, API, etc. Algunos grupos tienen una versión a más, como recién les mostré, y se ven métodos get, post, put, patch, delete, porque esto respeta el OpenAPI. La mayoría de los endpoints requieren autorización, o sea, no puedes usar sin ese proxy, porque está viajando tokens de OAuth, un JWT. ¿Cómo interactuamos con la API entonces? Bueno, toda la información se realiza usando HTTPS y el cliente propio de Kubernetes es este QSTL que ya me dieron a usar. QSTL ofrece autocompletado para varios shells, yo lo tengo instalado, por eso aprieto Tab y me completa. Y es muy cómodo usar. También hay interfaces gráficas para aquellos que las prefieren. Yo aborrezco usar eso, que se llama Lens, es un puto Docker también, de Mirantis, la empresa es Mirantis. Lens se llama. Tiene versión paga, tiene versión libre, etcétera, pero bueno. Acá vamos a ver que con esto uno puede programar. Lo importante de las consolas siempre es que uno puede programar. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Puedo hacer con esto, ver todos los recursos que yo tengo. Esto lo que me lista son todos los tipos de objetos que soporta mi clúster de Kubernetes. Me dice binding, me dice pods, puedo usar el nombre pod, que es un resumen de pod. Tengo daemon sets o DS. Y me dicen a qué versión soportan, la versión 1 o en qué grupo están. Por ejemplo, estos son Core V1, mientras que estos son Apps V1. Son distintos grupos de API, como las API se desagrupan. Y la API de Kubernetes además permite, hablando de inyección de dependencias, instalar cosas adentro del clúster que extienden la API de KubeAPI Server. O sea, yo puedo agregar objetos que hacen que Kubernetes empiece a tener nuevos objetos y así extender Kubernetes y convertir a Kubernetes en una plataforma para crear plataformas. Por otro lado, lo que vemos acá es qué versiones soportamos de cada cosa. Y acá podemos ver que por ahí tenemos varias versiones de lo mismo. Por ejemplo, del storage tengo la versión 1 estable y la versión 1 beta 1. O sea que soporta las versiones estables y las versiones beta 1 porque por ahí en la versión siguiente de Kubernetes ya no están más las beta 1. Entonces te dicen actualizar la 1 porque ya en la próxima versión no está. Bien. ¿Qué podemos ver con esto? Con QSTL. Fíjense que siempre es QSTL y un verbo. Puede ser get, puede ser create, puede ser patch. ¿Sí? Acá vamos a traer los namespace. Todavía no sabemos qué es un namespace, pero bueno. Voy a traer los namespace. Son estos. ¿Sí? Si los traigo como JSON, lo que me devuelve es un gran mega JSON con el mismo listado que vimos, pero mucha más información que recién. También puedo pedirlo como YAML. Listo. Y lo que puedo hacer es también traerme un solo namespace para ver cómo es el objeto completo. Acá vemos que tengo la API version, tengo el kind, tengo el metadata, dentro del metadata tengo el created at, tengo labels, como este que tiene acá, tiene un nombre, todo objeto en Kubernetes tiene que tener un nombre, tiene que tener un UID, que es como el ID, y esto es un UUID, es un mono, UUID. Y este no tiene mucho más, tiene un finalizer que, bueno, no viene al caso. Es para implementar algo así como la integridad referencial. Bueno, inferimos que todo objeto tiene kind, API version, metadata y dentro de metadata tiene name, labels, annotations y UID. En base a los campos anteriores, específicamente del kind y API version dependerá la morfología de un objeto, que es lo que les decía hoy. O sea, el kind es lo que te determina cómo es la estructura del objeto de Kubernetes. ¿Qué son los labels y las anotaciones? Porque los mencioné recién como metadatos. Bueno, lo menciono acá porque realmente tiene un rol muy importante. Los labels son clave de valor que uno le puede dar a cualquier objeto en Kubernetes para después ser usados para buscar. Y uno puede buscar con lógica de conjuntos, por ejemplo, todos los que tienen tal label, o todos los que no tienen tal label, o todos los que tienen tal label y no tienen tal label. O sea, empezás a armar como expresiones de búsqueda para traer todos los objetos de tipo pod que cumplen con algo. ¿Sí?
Por otra parte están las anotaciones que no sirven para eso, para buscar, sino que sirven solamente para anotar. ¿Y por qué se anotan las cosas? Bueno, en programación, sobre todo en Java, en Python también, se usan annotations. ¿Para qué? Como para dar más información al compilador de esas cosas. Bueno, el compilador sabe qué hacer con eso, pero no es para buscar nada. No es información que se use para buscar. En Kubernetes pasa lo mismo. Hay cosas que usan las anotaciones. No solamente es mete información de datos, así nomás. Hay código dentro de Kubernetes que a veces toma las anotaciones para hacer cosas grosas. Pero en general los labels son para buscar. Y así funciona, por ejemplo, el balanceador de servicios, que ahora vamos a ver qué son. El namespace es porque en Kubernetes vamos a ver que los objetos pueden ser globales o namespaceados. O sea, pueden pertenecer a un namespace o no. Tenés cosas que cuelgan de las bolas de Dios y cosas que no, son parte de un namespace. Entonces, un namespace es una forma de separar objetos para agruparlos y aplicar políticas de seguridad a cada uno y de forma independiente. Un ejemplo de un objeto global es el namespace mismo. El namespace no pertenece a un namespace y no se pueden anidar. O sea, un namespace es un objeto global. Un pod siempre va a pertenecer a un namespace. Y yo al namespace le voy a poder dar permisos de quienes pueden usar un namespace o que los pods de un namespace no puedan acceder a otro namespace o cosas por el estilo. Incluso hay algo que yo no voy a hablar ahora, que son network policies que permiten crear firewalls para que no se pueda salir de un namespace por red. Los objetos que voy a mencionar ahora mayormente van a ser namespaceables, salvo uno. Objetos más relevantes a mencionar hoy de la gráfica y de todo lo que vimos. Pod. Representan un workload. Es la unidad mínima de ejecución en Kubernetes y si bien podemos crear pods de forma imperativa, no es lo recomendado. A un pod se lo va a crear siempre desde un deployment o de un stateful set o de un daemon set. Un pod va a tener siempre uno o más contenedores, por lo que hoy hablaba del sidecar, de la motito nazi. Deployment. Controla el despliegue de pods, que será siempre lo que digo por la motito, que la ubiquen, no porque tenga ningún tipo de todo lo contrario. Deployment. Controla el despliegue de pods que serán creados y actualizados según estrategias de despliegue como rolling update. Se dice que es controlar el despliegue porque es increíble esto. Con los 500 modules, imagínense que tengo que actualizar los 500 modules. Si yo tuviera que actualizar los 500 modules y estaban escalados a 5, y la actualización se hiciera creando 5 nuevos, en un momento yo tendría 500 por 5 contenedores, ¿no? Pods, ¿no? Esos 500 por 5 se multiplicarían, se sumaría otros 500 por 5. Bueno, se dice controlado porque lo que hace Kubernetes por defecto cuando empiezo a actualizar es, si tengo algo corriendo a n, réplica de n, actualiza el 25%. Cuando el 25% corre, apaga el 25% del otro lado. Después mete otro 25 más y así lo va haciendo gradual. Es controlada para no matar los recursos, ¿no? Además esto te evita downtimes, porque vas actualizando y la aplicación no deja de funcionar. Pero acá como programadores tenemos que entender algo. Si ustedes desarrollan una aplicación nueva y una vieja, o sea, una aplicación que cambia de versión, en un momento tu aplicación va a tener un porcentaje de pods corriendo con la versión vieja y otro porcentaje con la nueva. Entonces, los upgrades de sus aplicaciones tienen que ser compatibles para poder atender tráfico en las dos versiones. ¿Sí? Si metes un cambio en la base, tiene que ser todo muy pensado también. Por eso los 12 factor apps son muy importantes porque todo está relacionado con todo. Se utiliza mucho en servicios de stateless y pueden escalar fácilmente los pods. Stateful set, yo mientras tanto voy... ya llegamos. Stateful set es similar a los deployment, pero para workloads que son stateful. Como dije hoy, bases de datos o otro tipo de servicios tipo cluster. También permiten escalar fácilmente, lo mismo. Daemon set garantiza que un pod corre en cada nodo del cluster. Job corren tareas que arrancan y finalizan. Y cron job, tareas que se repiten de forma recurrente. Los objetos que permiten configurar contenedores, como les dije hoy, son los config map y los secrets, que se separaban por cuestiones de responsabilidades nada más. Y la conectividad entre contenedores se realiza a través de los service y de los ingress. El service es un objeto que va a través de labels buscar qué contenedores son parte del mismo deployment. Entonces yo tengo algo escalado a 5, el que va a poner la IP no es el pod,
sino es el servicio. El servicio es como un placeholder que pone la IP, le pegan a él y él balancea haciendo round robin entre todos los pods que tenga atrás. Si se muere un pod, si escalo a más, si escalo a menos, lo que sea, el pod se actualiza automáticamente. ¿Sí? Eso es lo que se llama Service Discovery. Y el ingress es una especie, es un objeto en Kubernetes que me permite configurar una especie de load balancer. Yo puedo decir que el ingreso de tráfico es solamente para tráfico HTTP, pero vos decís que cuando ingresan con www un LPDUAR, vaya al servicio Pirulo. Cuando vienen con www un LPDUAR / Juan, que vaya al servicio Pirulo del namespace Juan, ¿no? Y así es como el chabón rutea el tráfico HTTP adentro de Kubernetes. Para eso es el ingress, que no es lo mismo que el servicio. El ingress se apoya en el servicio. El servicio es el que balancea entre los pods. Persistencia. Persistent volumes. Representa un volumen persistente a ser montado luego por contenedores de un pod. O sea, los contenedores de un pod van a poder montar persistent volumes. Y existen múltiples tipos de volúmenes. ¿Se acuerdan que les dije que había mucho más que en Docker? Bueno, acá tienen todos los que hay. Son bastantes. Mucho más que 20. Y Persistent Volume Claim son una solicitud de un PB. Es muy loco porque en Kubernetes está todo muy pensado para que sea burocrático, como que si fuera del PAMI. En realidad vos agarrás y le decís al PBC, una persona dice, yo quiero usar un volumen de 3 GB y no dice de el storage que se llama un choclo así, que lo sabe solamente si es admin. Dice, yo quiero 3 GB de algo que vos le pusiste que es el volumen Gold. El volumen Gold es, no sé, disco de SSD, no sé qué cosa, pero se traduce en algo así. Entonces el tipo elige que quiere, solicita tanto espacio. Y el administrador ve esa solicitud que está pendiente y puede crear y asignarle, y ahí se hace el binding. ¿Sí? Es como para separar la burocracia de quien reclama, que es un desarrollador, de quien asigna espacio. Si bien lo mencioné como un operador haciéndolo, también hay un binding automático en Kubernetes. Así que eso es... ¿cómo se llama? Es configurable. Vamos con un ejemplo de escalabilidad en Kubernetes. Ahora les explico todo esto y voy a empezar a instalar cosas porque si no, no llego. Básicamente lo que tengo que instalar acá es clonarme este repo y entrar y hacer un... Y ahora sí, mientras pasa esto yo hablo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo estoy instalando con un solo comando, para que vean lo difícil que es instalar. Pueden ver todo el código porque está en ese repo. Estoy instalando una base de datos de tipo time series. No sé si saben lo que es una base de datos de tipo time series. Como Influx, exacto. Pero que es una base de datos redonda. Imagínense una base de datos que ustedes pueden decir, grabame datos de un mes, y no más que eso. Entonces vos empezás a grabar, y cuando llegó el mes, el dato del mesora lo tiró. Es como algo cíclico. ¿Bien? ¿Y para qué se usa? Para guardar mucho dato que tiene métricas. ¿Qué son las métricas? Métricas es, por ejemplo, mido la temperatura ahora, mido la temperatura dentro de 3 minutos, mido la temperatura dentro de 3 minutos, mido la temperatura dentro de 3 minutos, lo que empiezo a tener es información de cómo la temperatura fue fluctuando. Sin hacer un sistema que haga eso. Yo mido la temperatura y guardo. Es tan importante sacar fotos y guardarlas. Hay un montón de gente que sacó una foto todos los días y después pone el video. Vos decís, qué loco. Bueno, acá es lo mismo, como que vos tenés otra visión alejada en el tiempo de qué es lo que va pasando, cómo te comportas. Para eso yo voy a instalar Prometheus o Prometheus, que es un producto que guarda los datos de esta forma y que es muy conocido, es el segundo producto después de Kubernetes que se graduó en la CNCF. Influx quedó, yo elegí Influx en su momento. Me encantó porque tenía como un SQL. Y dije, qué bueno que está Influx. Y Prometheus estaba ahí y me fui por Influx y después tuve que aprender Prometheus. Así que bueno, la cuestión es que ahora conocemos los dos. Una UI que es Grafana me va a poder ver esos datos que están ahí. Y por último queda, que es un producto que se usa para escalar. Kubernetes viene con algo que se llama Horizontal Product Scaler, que escala solo por uso de CPU, pero yo no quiero escalar por uso de CPU porque es difícil de percibir que escale, sino que lo que quiero es que escale cuando la cantidad de requerimientos por segundo
llegue a tanto. Cuando supere tal cantidad de requerimientos por segundo, quiero que escale mi aplicación. Bueno, entonces, yo ahí mandé a instalar y todavía sigue instalando. Vamos con el repo. El repositorio trata de explicar absolutamente todo, pero básicamente lo que estoy instalando son los servicios que van a permitirme darme soporte. El Grafana, por un lado, que vamos a poder accederlo acá cuando termine de instalarse, y una aplicación de prueba que la voy a instalar con este comando que tengo acá al final, que todavía no instalé. La aplicación de prueba es una aplicación... Ahí terminó. La aplicación de prueba es la aplicación... Application... porque todavía no terminó... Nginx Image Pullback Off. ¿Qué le pasa a Nginx? Decime que me quedé sin... Ahí está, ahora sí. Esto van a estar en la casa de uno. Bueno, ahí está. Acá tenemos Grafana. Que no chille. Tenemos también esta aplicación que está acá. Esta aplicación lo único que imprime es el nombre del pod. Ese nombre que está ahí es el mismo nombre del pod. Se fijan, la aplicación está corriendo en Web App, es el namespace, getPod. El pod tiene este nombre que es el mismo que estamos viendo acá. ¿Bien? Ahora yo voy a entrar acá, admin, la password está todo explicado en el mismo repo que les dije, que está ahí mencionado. Y acá tenemos dashboards. Los dashboards que cuando uno instala Grafana y Prometheus, como lo instalé acá, instala los dashboards de un montón de cosas que ya vienen de fábrica, desarrollado por la gente de este producto que instalé. Entre ellos podemos ver, por ejemplo, cómo están un método que se llama use. Use, hay dos estándares de métricas que se usan para ver cosas. Use es uno que significa utilización, saturación y error, y se usa para ver cómo están los recursos, especialmente hardware, una base de datos. Es importante entender qué es el uso, qué es la saturación y qué son los errores. Pero fíjense que acá se mide uso de la CPU. El uso de la CPU generalmente tiene que ver con la cantidad de procesamiento que tiene la CPU, pero la saturación se mide por algo diferente y además son inversamente proporcionales. O sea, ¿qué pasa? Cuando un nodo se satura, la CPU baja. Ustedes ya vieron acá en sistemas operativos que el scheduler de alguna forma tiene que asignarle a procesos que quieren correr tiempo de procesamiento. ¿Alguna vez vieron el parámetro, el load average? ¿Le prestaron atención en el sistema operativo al load average? El HTOP lo ven también con el uptime. Acá lo tengo. En una máquina como la mía, siempre es importante ver cuánta CPU tiene cada máquina, ¿no? Esta máquina, yo tengo una máquina grande porque me la paso levantando cosas. Tiene 8 núcleos. En una máquina con 8 núcleos, de 0 a 7 son 8, la carga debería ser siempre menor a 8. ¿Qué es la carga? Bueno, hay una discusión importante que es la carga, pero la carga es la cantidad de procesos que están queriendo correr y que por alguna razón están corriendo simultáneamente, son más de los que puedo correr. Entonces, si vos tenés una carga superior a 8, lo que estás haciendo es mucho cambio de contexto. Si tenés una carga de 40, que es algo que se suele ver en un servidor muy cargado, y tenés 4 núcleos, lo que es una saturación de la madre, que no solamente genera
que lo único que haga la máquina es cambio de contexto, que no puede atender a nada. No hace nada. Es una máquina que no hace nada. Ni siquiera te puede conectar por SSH porque no puede atenderte. Entonces la CPU está a 0, el uso de la CPU lo ves en 0 en las métricas, pero la saturación está en 200.000. ¿Me explico? Entonces mucha gente dice, pero si usted la CPU al 0. Y claro, lo que pasa es que hay que entender qué problema había, ¿no? Entonces por eso es importante ver la saturación respecto del uso. Este gráfico está stackeado, yo tengo 3 nodos, entonces, ¿por qué suele verse este gráfico así? Es interesante, porque está bueno ver cuando una franja se hace muy ancha. Cuando una franja se hace muy ancha porque hay un nodo que está saturando mucho, y después te vas a ver ese nodo. Entonces acá lo que vemos es las métricas sumarizadas del clúster, pero si me voy acá a otro puedo ver el método USE de un nodo, específicamente, de un nodo específico. Puedo elegir cualquiera de los 3 que son cualquiera de los 3 nodos que tengo acá. Bueno, igual no vinimos a ver esto. La parte que venimos a ver acá es la del ingress, que tiene las métricas de uso de, acá, cantidad de peticiones por segundo. ¿Sí? Tengo un requerimiento por segundo y tengo una sola aplicación que es el Grafana que estoy entrando. Soy el único salame que estoy viendo esto, obviamente. Ahora, si yo quiero cagarla a palos, tengo otro producto. ¿Vieron algo de K6? No. Bueno, es un producto que te permite estresar una aplicación. K6 con un script en JavaScript es como JMeter. JMeter, ¿escucharon la de JMeter? JMeter. Vendetta, ese sí porque de los dibujitos. Bueno, no, tampoco es un dibujito bien. Bueno, K6 es una implementación en Go o en Rust, no en Go creo que es, de la gente de Grafana, que es para hacer esto y te permite escribir en JavaScript lo que querés probar. Es muy pavote de escribir el script. Están acá los fuentes. Primero voy a saturar en 10. Entonces voy a entrar a Stress y voy a correr esto que está acá. Esto lo que está haciendo es simulando 10 usuarios concurrentes pegándole al sitio. Ahí Mozilla les mostré recién. ¿Qué vamos a ver nosotros? Que durante el tiempo que le puse acá, que son 120 segundos, en Grafana va a empezar a graficar. Entonces, esto no está actualizándose solo. Y voy a checar un poco la resolución. Ahí. Vamos a poner que se actualice cada 10 segundos solito. Todavía ni siquiera... Esto tiene tiempos que hay que darle, porque uno va viendo que tenés la aplicación de K6 pegándole. El servicio que recibe el tráfico emitiendo métricas y el Prometheus que está scrapeando las métricas. O sea, uno pone las métricas y las presenta como la temperatura. Tenés un sensor que mide temperatura y alguien que las viene a buscar cada cierto tiempo. Ese tiempo en general es cada 20 segundos, 30 segundos. Entonces los tiempos a veces dan. Pero fíjense que ahí apareció ya el cosito amarillo que hoy no estaba. Ahí apareció y se fue directo a 10. Ahora lo que se va a ver es que se plancha. Se plancha en 10, durante 2 minutos está planchado en 10, que es la prueba que estoy haciendo. ¿Sí? Ahora, esto no va a escalar porque yo configuré queda, como está explicado acá. Si observamos la configuración del autoescalado basado en queda, veremos que cuando se superan los 20 requerimientos por segundo, se escala la aplicación. Pasados 30 segundos, sin esa carga, se comienza a escalar hacia abajo. Acá pueden ver el ejemplo ese. Si vengo acá, este archivo es otro manifiesto, que cuando instalé queda, me aparece este manifiesto para poder configurarlo, y me permite ver acá qué es lo que yo quiero. Le digo que quiero un máximo de 5 réplicas, un mínimo de 1 réplica, y que se fije cada 5 segundos. ¿Qué? Bueno, y acá cómo decrece. Pasados 30 segundos, que no se cumple lo que dije, que desescale. Y acá le estoy explicando que esto se dispare con distintos triggers. Acá usé queda porque queda te permite usar triggers de distinto tipo. Vos podrías escalar porque en la base de datos figura algo. O escalar porque, no sé, tenés trigger para lo que quieras. Acá yo uso uno de Prometheus que lo que está haciendo es verificando que la cantidad de requerimientos totales de mi aplicación, la que se llama Web App, tengo un threshold, un umbral de 20. Ahora lo estoy estresando a 10. Entonces esto va a estar ahí en 10 y no vamos a ver que escale. Ustedes me dirán, mire, pero ¿cómo sabes que escaló o no escaló? Bueno, yo acá puedo ver con el HPA cómo está esta aplicación. Tiene una réplica, nunca escaló. Yo acá voy a dejar corriendo esto. Ahí.
Y ahora sí, lo voy a mandar a correr. Y de paso voy a abrir acá otro dashboard. Voy a mandar a correr el estrés. ¿Dónde está? Acá. Vamos a correr el test de estrés, pero dándole con todo este. Vamos a darle con 150 virtual users. Ahí está. Acá vamos a ver cómo este objeto que en la del medio, la de arriba la tengo al dope, así que la puedo sacar. Ahí está. Acá podemos empezar a ver que empezó a haber datos y cómo esto va a empezar a replicar diferente. Acá vamos a ver también que este se dispara, se tiene que disparar a 150. Y por otro lado voy a tratar de abrir otro dashboard que sea la cantidad, cómo están los pods. Así podemos ver también vamos a ver este sería en el de web app. Bueno, acá por ahora vemos que tengo una sola aplicación, pero acá ya aparecieron 3. Fíjense acá ya vio que aparecieron 2 nuevas, es decir que esto escaló a 3, a 5, ya se fue a 5. Eso porque acá en breve vamos a empezar a ver que aparecen los 5 y que empiezan a graficarse acá los otros 4. Pero acá tenemos que ver que entonces también acá ya llegó a 150. Ahí llegó a 150, pasaron los segundos que estuvo sostenido y por eso escaló. Y si lo freno, va a escalar hacia abajo. ¿Bien? Y la verdad que hacer esto mismo en infraestructura que no es containerizada o con algo que no es como Kubernetes es imposible, ¿no? ¿Y qué es lo interesante de esto? Que cuando uno levanta una aplicación en Kubernetes y encuentra que la escala, el scheduler lo schedula, lo ubica y uno le va poniendo límites y requerimientos. ¿Cuánta CPU requiere? La CPU tiene, si vos tenés un nodo que tiene 4 CPUs, ¿no? Que es algo bastante habitual, vos requerís media CPU. Con cgroups lo que hace es ir reservando esa media CPU. Ahora, cuando llegaste a pedir 3 pods que piden media CPU, el cuarto ya no entra, porque además se reserva un cacho para QLT. Entonces te levanta 3 pods por nodo. De repente vos le pides que escale a 10 y tenías 3 nodos. No puede. Entonces, ¿qué hace Kubernetes? Queda los pods en pending. Cuando los pods quedan en pending, hay otra cosa que se instala Kubernetes que se llama el autoscaler, que puede hablar con la solución de virtualización que tengas o con el proveedor de cloud que tengas y le dice, dame más nodos. Dame más. Y ahí le pide más nodos, le pide más nodos y crece el clúster automáticamente y el clúster decrece. Entonces, fíjense cómo el concepto de cgroup es fundamental en este nuevo mundo, al menos por la parte de CPU y de memoria es muy distinta. Con la memoria, cuando vos pediste 512, listo. Si vos lo limitás en 1 GB, llegado al giga te pega un tiro en la cabeza y te mata el pod. Ahora, con la CPU es distinta, porque la CPU no se puede, la CPU se puede revender. La CPU después podés salir a vender más asientos que tenés en los aviones, porque no vas a vender más CPU de la que tenés. Ahora, lo que se suele recomendar es poner el límite, el requerido, no el hard limit. Porque lo que se dice es que se hace un balanceo de los procesos de forma equitativa según los cgroups como los asignaste con los requerimientos. No asignar nunca límites. Pero todo lo que aprendan con cgroups es fundamental para poder aplicarlo en Kubernetes, para que todo esto funcione y escale. Porque si vos no pones ni límites ni usás cgroups, todo esto no tiene sentido. Ni Kubernetes tiene sentido. Bueno, hay mucho más para contarles, no tengo mucho tiempo, no tenía para explicar todo esto, es un despelote explicar Kubernetes. Y como les dije, traté de resumir 12 horas en 2. Yo voy a subir el material tiene toda la información que usé acá y los links. Si todo este tema les interesa y quieren consultar, después consultan ahí en el foro, obviamente, porque no, práctica de esto no hay. Y se necesita una materia más que ¿no? Porque es gigante. Pero bueno, ¿alguna duda? Bueno, espero que lo hayan disfrutado, por lo menos haberse encontrado con lo que es Kubernetes de alguna forma y que
que en breve lo puedan usar ustedes porque en algún laburo les toca usarlo. Pues la verdad que es un tema que nunca termina. Es fascinante.